Buenas tardes, jóvenes del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Este es el video número 2 de la clase número 5 clase de contratos mercantiles. Hoy domingo 14 de noviembre de 2021. Continuamos con nuestro tema de juicio de cancelación y reposición de un título. Mencionábamos inmediatamente que debe contener el decreto de cancelación, reposición y pago del título de crédito. Ya vimos el primero, que se daban 60 días contados a partir de la publicación del decreto para que se presente alguien a oponerse a dicha cancelación o dentro de los 30 días posteriores al vencimiento del título, según que este sea o no exigible dentro de ese plazo. También se ordenará, si así lo pidiere el reclamante y fuere suficiente, la garantía que por él va a ofrecer, que se suspende el cumplimiento de las prestaciones a que el título da derecho mientras pasa a ser definitiva la cancelación o se decide sobre las oposiciones a esta. Asimismo, se mandará a publicar una vez en el Diario Oficial de la Federación un extracto de ese decreto de cancelación y que dicho decreto en la orden de suspensión se notifique a las personas y en las direcciones que proporcionó el actor en su escrito inicial. Asimismo, se va a prevenir a los suscriptores del documento indicados por el reclamante que deben de otorgar a este un duplicado de aquel si el título es de vencimiento posterior a la fecha de la cancelación para que la cancelación quede firme. También dispondrá siempre que el reclamante lo pidiere el derecho, el decreto y la orden para suspender de que hablan las fracciones 1 y 2 que se mencionaron hace un momentito, se notifiquen a las bolsas de valores señaladas por aquel con el fin de evitar la transferencia del documento por ese conducto. ¿Qué pasaría con lo que es la oposición a la solicitud de cancelación? Como se menciona en los videos. Yo voy a favor de la solicitud, pero va a aparecer un tercero y va a decir, momento, va a solicitar que se suspenda la cancelación, porque puede ser de unas cosas que tienen. Los tenedores, o sea, los que tengan el título, que justifiquen tener sobre el título un mejor derecho que el reclamante, podrán oponerse a la cancelación o al pago por reposición del título, reputándose que tienen mejor derecho los que adquirieron el título sin incurrir en culpa grave y de buena fe y acrediten su carácter de propietarios en los términos de ley. Hay también el que se realiza lo que es el procedimiento de la pérdida. En el caso de que la persona que sufrió la pérdida por robo de un título del portador no pueda recuperarlo por ignorar quién se lo halló, lo sustrajo o se lo llevó, o tenga duda que el título haya entrado a la circulación, el perjudicado puede pedir que la autoridad judicial notifique dicha pérdida por robo al emisor o librador, y esta notificación obliga a que el emisor o el librador a pagarle al denunciante el importe del título una vez que transcurra el tiempo para la prescripción de las acciones derivadas del título, siempre que no se haya presentado a cobrarlo un poseedor de buena fe, porque en este caso el pago debe hacerse al portador y el denunciante no podrá reclamar nada al emisor o bien. Creo que no ha entrado alguien más. No, ya no se unieron. Mande. Digo que no se unieron. Ya no se conectaron, digo. Sería nada más para la primera parte de la clase, ¿no? Pero bueno, pero es importante esto porque ya que se vayan dando cuenta de la importancia que tiene un título de crédito. No es simplemente se perdió, que ahí se quede, vamos a firmar otro, no.
porque pues, le pueden dar mal uso a ese documento. Pueden promover contra una persona, embargarle sus bienes, o sea, de entrada, si tú lo firmaste y se perdió, sería bueno, si no sabes dónde acabó, evitar que si le vaya a dar mal uso, proceder a hacer este trámite de la cancelación del título de crédito o bien de su reposición, que sería lo más sano legalmente, y sobre todo para no vayas a recibir una afectación de patrimonio, sobre todo si tú eres firmó. Así que digo, te interesa porque si va a circular, pagaré por 10,000 pesos y de repente no, el pagaré no estaba bien llenado completamente, le ponen ahí, nada más decían 10,000 por número, que eran otros cero, le ponen 100,000 y te promueven, bueno, que tú tendrías que defender, pero mientras son gastos, la persona tiene que pagar abogado, perito para la persona que no se firma, que se llenó posteriormente, pero lo sano sería promover este procedimiento para que tengas un antecedente caso de rastrear documentos público, en caso que se le quiera dar un mal uso, que apareciera ya alterado, por ejemplo, moviendo, dice, bueno, voy a quitar un momento, este pared, si no promoví esta aquí, tengo copia de pared, para efecto, con el perito demostrar que no se firma, que se llenó posteriormente, porque normalmente cuando hay duda entre el número y la letra, se van por el secreto. Entonces, normalmente por un pagaré ponen nada más la cantidad de números, fírmale, tú le firmas. Más sano debe de ser, oye, ponlo también letras y la fecha de vencimiento. Entonces no le ponen la fecha que se está pidiendo y no le ponen la fecha de vencimiento, porque si te dicen, no, 3 meses, pero si ellos quieren, te ponen la misma fecha de vencimiento, te pueden requerir el pago, y oye, pues dice 3 meses. No, aquí ya está firmado, si no, te van a ejecutar ese pago. Por eso es muy especial. Al juez no le interesa por qué motivo firmaste el pago. El que tú tengas firmado, ya te procedo tu obligación, y si reconoces firma, tienes por eso hay que tener mucho cuidado. Oiga, una pregunta. Y si Sí, tienes, por ejemplo, el pagaré y ya ve que pues, los pagarés tienen una fecha de vencimiento, o sí. deberían tenerla, No, pero, ajá. pero si no te pagaron y ya venció la fecha, ¿todavía puedes hacer válido ese pagaré ya Sí, llevándolo a juicio? O sea, sí, no, el pagaré lo tienes que ejecutar. Lo dice la ley, ¿verdad? Que si no tiene fecha de vencimiento, pues es que puedes presentárselo para cobrar al momento. Y cuando tiene la fecha de vencimiento, pues lógicamente cuando vence, tú vas a ir a requerir el pago. Y como no te lo va a dar, entonces vas a proceder legalmente. No lo vas a hacer antes de, porque yo puedo alegar, si no está vencido. no, claro, antes no, pero no sé, solo suponiendo que tengo el pagaré y se me olvidó y venció hace un año, ¿todavía puedo hacer válido el Sí, porque exigir? puedes llevarlo pues, sobre 2, 3 años y si fuera de este tiempo, lo tenías que llevar entonces un ordinario. Ah, ya, 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 ok, ok. Aparte que son varios los juicios que hay. Sí, sabía que se puede llevar por la vía civil y mercantil. No, las dos hay, ordinario, mercantil. Bueno, que vimos 3 tipos de juicios en la clase pasada. Ajá, Ordinario mercantil, ejecutivo mercantil y el especial mercantil. Además de que hay el legal mercantil. ok, ok. Sí, porque tengo que creo que el edificio este no está en el código de comercio y está en todos lados. Mira, la prescripción, cuando ya pierdes tu derecho completamente,
Cuando una demanda se funda en un título de crédito, al traer aparejada ejecución, tendrá lugar un juicio ejecutivo. En ese entendido, se debe aplicar el plazo de prescripción previsto para tal acción, es decir, 10 años y no el atinente a la cambiaria directa, que es de 3, lo que yo te decía, 3 años. Ok. O sea, tú tienes 10 años para, como se menciona acá, de prescripción para tal acción, 10 años. Y no el atinente a la cambiaria directa, porque hay indirecta y cambiaria directa. Entonces, en este caso sería la directa. Tú me firmaste un pagaré, yo te lo voy a cobrar. En la directa tengo 3 años. Ahora, de estos 3 años tendrías que llevarlo por un ordinario de partida. ¿Ok? Vamos a repasar algo de los títulos de crédito. Creo que ahora estuvieran sus compañeros, entraron, se salieron. Acuérdense, jóvenes, que todavía les falta un cuatrimestre. Van a pasar todavía octavo. Estaban en clase, o sea, si de por sí no entraron dos. Suriel sí sigue asistiendo a sus otras materias. Sí, sí sigue. Aquí no veo que Pues, pues en teoría todos, pero no, no todos se conectan. Pero no creo Somos, que hoy estén haciendo sus servicios sociales, más creíble que estén trabajando. sí, algunos sí sé que trabajan el fin de Sobre semana. todo algunos que trabajan sobre todo que es el Buen Fin. Sí, algunos que sí se dedican a, trabajan en alguna tienda o algo. Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos para, ahora que estamos tocando el tema de los títulos de crédito, hacer una retroalimentación de estos. A ver, los requisitos de los títulos de crédito. ¿Me avisas cuando ya lo puedas visualizar, por favor? Sí, todavía. Ya se ve. Bueno, esperar que esta- Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre los requisitos de los títulos de crédito. En la lección anterior estudiamos la característica de los títulos denominada formulismo. Recordemos que estudiamos todas las características de los títulos de crédito en general, pero hoy vamos a desarrollar el tema de la característica del formulismo, la cual consiste en que el título debe contener los elementos que señala la ley, es decir, los requisitos generales del artículo 386 del Código de Comercio y los especiales requisitos de cada título. Con relación a esta característica de formulismo, veamos los requisitos de los títulos según el artículo 386 del Código de Comercio de Guatemala. Estamos proyectando el contenido para que le demos la lectura correspondiente. Artículo 386. Requisitos. Solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. Primero, el nombre del título de que se trate. Por ejemplo, cheque, letra de cambio o pagaré, según corresponda. En el documento vamos a ver hasta arriba del título su título. Es decir, por ejemplo, un pagaré y después viene el demás contenido de ese título de crédito. En segundo lugar, tenemos la fecha y lugar de creación. Al final del documento se consigna la fecha y el lugar de creación, si fue emitido en Quetzaltenango, en la ciudad capital, la fecha, etc. En tercer lugar, tenemos los derechos que el título incorpora. Por ejemplo, el pagaré incorpora el derecho de pagar incondicionalmente determinada suma de dinero, la cual se debe especificar en el título. Pagaré indicaría al deudor la suma de 100,000 quetzales a favor del beneficiario o tenedor.
En cuarto lugar, tenemos como requisito el lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. Por ejemplo, se indica en el título que el deudor deberá pagar en escuenta dentro de 6 meses a partir de la emisión del título. El quinto requisito, la firma de quien lo crea. En los títulos en serie podrán estar. Esos comerciales. Vamos a jugar. Profe, no le escucho. Profe, profe, no le escucho. Profe, no le escucho nada.
en el documento del 100.000 reclamante. quetzales a favor del beneficiario o tenedor. En cuarto lugar, tenemos como requisito el lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. Por ejemplo, se indica en el título que el deudor deberá pagar en Se consideran con mejor derecho en este tipo de procedimientos que menciono, la cancelación de títulos a la orden, las personas que adquirieron el título de buena fe y sin incurrir en culpa grave y que acrediten ser propietarias del título mediante una serie no interrumpida de endosos. La oposición del tenedor del título, o sea, que se va, vamos a dar el nombre de oponente, se tramita con citación del que pidió la cancelación, o sea, del reclamante, y de los obligados al pago del documento para que se dé entrada a la oposición. Es muy necesario que el oponente deposite el título a disposición del juzgado y que asegure el pago de los daños y perjuicios que pueda sufrir el reclamante si no se admite la oposición. Si se admite la oposición, en sentencia definitiva, se van a revocar el decreto de cancelación y las órdenes de suspensión y de pago o reposición, y la persona que solicitó la cancelación es condenada a pagar al oponente los daños y perjuicios que a este hubiera causado las resoluciones de cancelación, suspensión, etc. Si se desecha la oposición, que diga el juez al oponente, bueno, no procede tu oposición, es el oponente el que debe pagar los daños y perjuicios al reclamante y la autoridad judicial debe mandar que se entregue a este el título depositado. La cancelación del título puede quedar firme por dos causas. Primera, porque no se presente ningún opositor. Segunda, porque se desechen las oposiciones formuladas. Cuando la cancelación queda firme, el que la obtuvo puede reclamar a los signatarios del título el pago de este, si ya es exigible, o que se le extienda un duplicado del título, bueno, si este fue de la fecha, es de vencimiento posterior. Cuando se sufre el extravío o robo de un título nominativo, o sea, que esté en el nombre de alguien, o a la orden, la ley concede dos acciones. Tenemos la reivindicatoria y en el caso de que no sea materialmente posible, la de cancelación. O sea, no puedes recuperar, entonces vas a cancelar. ¿Cuál es el procedimiento para la cancelación de un título extraviado o robado? Bueno, aquí de entrada va a ser juez competente en el domicilio del deudor principal y se sigue un juicio breve. De naturaleza especial, solamente juicios son, como decíamos, unas diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar el robo, extravío de los documentos, que son dos cosas distintas. Aquí sí es conveniente hacer esta aclaración de que, bueno, las diligencias de jurisdicción voluntaria no es propiamente juicio porque no es conveniente. Al menos que hubiera un opositor en las diligencias que apareciera y se pusiera a esa cancelación, pues bueno, ya van a tener un contendiente y por lo tanto esto va a ser un juicio. Bueno, la ley determina que cuando un obligado niegue haber suscrito el título y se compruebe que sí lo firmó, comete el delito de falsedad en declaraciones judiciales. El que niegue haber suscrito el documento no podrá ser obligado a suscribir duplicados, ni tampoco se procederá en su contra la cancelación, y esta sentencia deberá publicarse en el diario oficial. Los que se consideren con mejor derecho que quien pidió la cancelación, pueden oponerse, como ya se mencionó, dentro de los 60 días siguientes, siguiendo un nuevo procedimiento donde también se van a rendir pruebas y el que tendrá el carácter de demandado quien obtuvo la cancelación. La cancelación no se va a tener como fin o no se va a considerar como tal, sino hasta que se haya resuelto sobre la oposición
o hayan transcurrido 60 días después de su publicación y sin oposición alguna. O sea, nadie compareció ante el juez de su calidad de opositor. El que obtuvo la cancelación deberá pedir dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la cancelación quedó firme, la expedición de un duplicado que deberán suscribir todos los obligados en el título cancelado, y si se negaren, ya lo vamos a firmar otra vez, el juez firmará en rebeldía de ellos. Si no se pide este duplicado, caducará todo derecho de que obtuvo la cancelación. Si el título ya está vencido, quien obtuvo su cancelación deberá demandar al obligado ejercitando su acción en juicio ejecutivo y además documentándose con las constancias del procedimiento de cancelación y la orden respectiva. Bueno, en caso de la destrucción o deterioro de títulos a la orden, en el caso de destrucción total, mutilación o deterioro grave de un título nominativo a la orden, el tenedor, si el que lo tiene, puede pedir su cancelación y su pago o reposición. Si la destrucción, mutilación o deterioro solo se refiere a alguna de las firmas, pero no afecta las menciones esenciales del documento, puede tramitarse la expedición de un duplicado sin necesidad de obtener la cancelación del título, siempre y cuando, pues, lógicamente, la obligación, sobre todo, no se haya mutilado y se pueda el título. Bueno. En caso de la pérdida o destrucción de los títulos no negociables, en los casos de robo, extravío, destrucción total, mutilación o deterioro grave de un título nominativo no negociable, el que compruebe ser su propietario tiene derecho a exigir que los suscriptores del documento le expidan un duplicado, sin que haya necesidad de cancelarlo previamente. Si alguno se rehúsa a hacerlo, el juez firma por él, siguiendo el mismo procedimiento que la ley establece para los títulos a la orden, como el que mencioné hace un momentito, inmediatamente antes. Y los títulos destruidos, robo o extravío. Si un título de crédito se destruye o se pierde a un mismo tiempo, se destruye el derecho que menciona, salvo que el propietario desposeído acuda al remedio excepcional. Esto es, pues, prácticamente todo lo que se refiere al procedimiento de cancelación o reposición de un título de crédito. Vamos a ver ahora lo que es el siguiente tema, la suspensión de pagos. De entrada, vamos a mencionar, se denomina suspensión de pagos, también insolvencia, cesación de pagos o default, en inglés demorration, o sea, es deuda moratoria, demorration, a la situación concursal en la cual se encuentra una persona o una familia, una empresa o una sociedad mercantil o el Estado, cuando no puede pagar la totalidad de las deudas que tiene con sus acreedores por falta de liquidez o dinero en efectivo. Es un procedimiento que tiene por objeto llegar a un acuerdo entre el deudor y los acreedores, bajo, lógicamente, la supervisión del juez, sobre el modo en que se va a pagar. La diferencia que hay con la suspensión de pagos y la quiebra se encuentra en que la suspensión, el deudor tiene suficientes activos para hacer frente a sus deudas, pero sus activos no lo son lo suficientemente líquidos. No hay cash, casi no hay cash, en efectivo. Por ejemplo, puede tener edificios, casas o activos fijos por un valor superior a las deudas, pero no puede pagar esas deudas vencidas en el momento porque no hay efectivo, no hay liquidez.
Por eso también se dice que la suspensión de pagos es una situación concursal temporal, mientras que la quiebra es definitiva. Como dice el dicho, pago, no debo. O sea, no, como dice, debo, no niego, pago, no tengo. Entonces, esa es la diferencia entre la suspensión de pagos y la quiebra. La quiebra es definitiva, no hay dinero. En cambio, en el otro sí hay activos para responder a las deudas, pero lo que no hay es liquidez efectiva. Esa es la diferencia entre la suspensión de pagos y la figura de la quiebra. Vamos a ver aquí. Vamos a cargar, vamos a esperar.
Tampoco. Es muy bueno este video de la quiebra y la suspensión. Vamos a continuar, ¿no? Respecto a lo que decimos, la derecha de la sociedad, ya explicamos el objetivo de una familia, una empresa y un Estado. Sí hay con qué responder, no hay liquidez. Zoom. ¿Sí me escuchas, Miguel? Sí, sí, le escucho ya. Sí, no sé qué. Lo que pasa que creo que el que convirtió el primer video en Zoom, eso como que medio afectó la señal. Sí, sí, pero ahorita sí le escucho bien. No, sigue cuidando el Zoom. Y este creo que también puedo poner tu cosa. Entonces, al hablar de la suspensión de pagos, vamos a ver también lo que es tradicionalmente se definía a la suspensión de pagos como el simple atraso en el pago por una falta transitoria de liquidez. Se planteaba un grave problema de prueba, ya que el hecho de que en el futuro pueda pagar es la prueba de la suspensión de pagos presente. Si en el futuro no puede pagar, en el presente no está en suspensión, sino en quiebra. O sea, tú puedes pagar en el futuro, pero vas a vender alguna propiedad o te vas a reponer para poder hacer frente a esa suspensión. Pero si estás en la quiebra, quiere decir que ya económicamente estás mal, o sea, estás out. Eso es lo que la suspensión de pago pues se llama suspensión. No va a pagar su deuda porque no hay liquidez, pero la quiebra ya ni activo. 40, no sé qué es. Pero bueno. Desde estos criterios tradicionales
Se ha evolucionado a otro más abstracto, pero eficiente. La diferencia entre una quiebra y una suspensión de pago reside en la capacidad de seguir haciendo frente a las obligaciones mercantiles normalmente. A modo de ejemplo, una fábrica tiene un valor muy superior a todo el pasivo, pero el único modo de pagar las deudas es vender las máquinas y el solar. Conclusión, para pagar hay que disolver. En este caso no se trata de una suspensión, sino de una quiebra. O sea, voy a vender mi herramienta de trabajo, pues yo ya no voy a poder seguir. Estamos ante una quiebra. A ver, otro ejemplo. Se consigue hacer frente a los pagos mediante créditos que se saben que no se van a pagar. Se está ocultando una situación de quiebra con una falsa apariencia de solvencia mediante un pago anormal de las obligaciones. O sea, tú vas a pagar, te dan un crédito, pero ese crédito tú sabes que no lo vas a poder cubrir. Vas a quedar mal con la persona o la institución que te esté dando ese crédito. Entonces eso prácticamente es una pantalla porque estaríamos ya en víspera de una quiebra de impotencia. Bueno, las soluciones a la suspensión de pago tras un procedimiento judicial se puede ser distinto según la regulación específica de cada país. La suspensión de pagos tiene dos vías para poderse solucionar. Primero, la liquidación de activos de la sociedad. Sería el método más drástico y normalmente se busca que la sociedad pueda seguir funcionando para que todos los acreedores terminen cobrando sus créditos. O bien, llegar a un acuerdo con los acreedores. Se denominan acuerdos de quita y espera. Dado que su contenido es reducir los créditos, la quita, así se llama la quita, o atrasar sus vencimientos, la espera. Muchas veces se llega a estos acuerdos porque los acreedores prefieren cobrar parte o cobrar tarde que no cobrar, sobre todo si tienen que esperar un procedimiento de liquidación de la sociedad que sí va a tardar. Hay las regulaciones también correspondientes a esto en España. Por ejemplo, en España, la situación de suspensión de pagos se regula en el derecho concursal, que ha definido un procedimiento común para la tramitación de esta figura de lo que es la quita y espera, y además la figura, por otro lado, de la quiebra. En México, la situación de suspensión de pagos se regulaba en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, ley que quedó derogada mediante el artículo transitorio segundo de la Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2000. Y por lo anterior, únicamente en México tiene aplicación la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos en aquellos procedimientos concursales iniciados con anterioridad a la vigencia de la Ley de Concursos Mercantiles. ¿Qué quiere decir eso? Anterior al 2000. Y la Ley de Concursos Mercantiles tiene como objetivo central la conservación de la empresa y llevar a cabo el procedimiento de liquidación, otorgando un trato equitativo al comerciante, pero también tomando en cuenta a los acreedores. Esto sería en sí, pues, la cuestión de la suspensión de pagos y quiebras y las posibles soluciones. Y las soluciones que se mencionan son solo dos: que se venda lo que hay para pagar, o llegar a un acuerdo con los acreedores, que es lo que les mencionaba, de la quita y la espera. Bueno, no sé si tengas alguna pregunta, Miguel. No, profe, ninguna. Oye, ¿tienen otro examen, no? Sí, estamos en la fase preliminar. También por Zoom, ¿verdad?
No, el examen es en la plataforma. No, pero la clase. Ah, otra clase, no, ya con usted terminamos ¿A qué por hora- hoy. hoy a qué hora tuvieron su clase? La primera es de 11 a 1, Y después ya entra conmigo, ¿verdad? sí, de 1 a 3. 2 materias nada más llevaron este módulo. Sí, este cuatrimestre sí. Más bien este módulo, sí. Vale, perfecto. Muy bien, no sé si tengas alguna pregunta. No, realmente Los temas, ninguna. los temas que vimos hoy fue la suspensión de, De este, las bueno, lo primero que vimos fue el procedimiento que se sigue para cancelar o retener un título que voy a poner en el video, pero YouTube está, porque la señal no está muy, y, la suspensión de pagos. y lo otro, la primera, la quiebra comparando la suspensión de pagos. Pues no sé si Oh, tienes otra pregunta para que, creo que 2 exámenes van a contestar el día de hoy, ¿verdad? sí, son dos. Bueno, pues Miguel, pues yo ya faltan unos pocos minutos para las 3. Pues te agradezco tu asistencia, los demás ya no volvieron a entrar, pero ya estaremos terminando hoy, hoy es nuestra última clase, la 5ª semana de contratos mercantiles. Con eso estaríamos cerrando eh, el módulo, Ok, la clase y el examen. El ok. examen son 20 reactivos, opción múltiple y un solo intento. Y tienen hasta las 23:59 horas, el día de hoy, domingo 14 de noviembre. Y creo que la próxima semana inicia un nuevo módulo y creo que les voy a impartir juicio de amparo. Sí, usted nos va a dar juicio de amparo. Entonces, nada más para que, por favor, de todas maneras, les voy a subir a la plataforma su ley de amparo actualizada, viene una reforma segunda de este año de ley de amparo, para que Ok, nos apeguemos a lo actualizado. ok, Ok, sí. Miguel, pues que tengas un excelente domingo, un magnífico inicio de semana, y tanto tú como tus compañeros que se sigan cuidando, por favor, porque esto de la pandemia todavía no ha pasado, no hay que confiar, pero hay que seguir adelante. Ok, profe. Claro que sí. Gracias. Aquí. Buen día. Muy bien.